legalmente emitidos, a los cuales se les considera los votos nulos y blancos. En ninguna legislación existe este tipo de sumatoria, que en realidad lo que ha traído es más que todo una confusión. Bueno, eso es una aberración. Es una aberración. Enrique Chirinos creo que ha sido una de las personas que más ha denunciado esto, que más ha denunciado. He querido crear un clima de opinión. Bueno, por eso entonces, Enrique, tenemos segunda vuelta, 50+1, tenemos encima esta ley infame de los votos válidamente emitidos. Esta ley tramposa. ¿Qué se quiere? ¿Dificultar de la manera más ardua el camino hacia la presidencia? Así fue, esa fue la intención de la ley tramposa, lo tengo que decir desgraciadamente, en el régimen pasado. Y yo en el régimen pasado estuve contra la ley tramposa, como estoy ahora, de manera que yo no he cambiado. Y yo considero, he exigido, he querido crear un ambiente de opinión para que el Jurado Nacional de Elecciones, obedeciendo la Constitución, no aplique la ley tramposa, no contabilice los votos nulos y válidos para efecto de determinar la mayoría absoluta. Pero hasta ahora me he quedado solo prácticamente en la batalla, aunque he recibido el respaldo del Colegio de Abogados de Lima. ¿No sería una buena recomendación en realidad que en la primera legislatura se discuta una nueva ley electoral para que los partidos políticos no estén jugando a base de intereses de corto plazo? A los 15 días debemos derogar eso. Mejor aún. Si tienen mayoría. Si tenemos mayoría. Van a tener que hacer algunas reverencias muy especiales. Y si pertenezco, para lograr César, esa derogatoria. Y si pertenezco a esa mayoría. Ah, bueno, si pertenece, por supuesto, Enrique. Volvemos en algunos segundos. En relación justamente a los gastos de campaña, habría que considerar lo siguiente. En las democracias políticas estables, especialmente las europeas, para empezar en algunas de ellas, como el caso de Escandinavia y Alemania, no existen los spots comerciales políticos. Existe tiempos en televisión que se rotan de acuerdo a las agrupaciones políticas en igualdad de condiciones, y en otros países de acuerdo a la proporcionalidad de los votos obtenidos. Y por otro lado, yo creo que sí es necesario legislar en relación a los gastos de publicidad efectivamente alimentados por el voto preferencial. Pero acá el problema no es tanto del sistema de voto preferencial, sino la forma en que los partidos políticos y sus candidatos no lo organizan, o lo desorganizan en todo caso, y ha tenido consecuencias nefastas para algunas de las agrupaciones políticas presentes en el escenario electoral. Pero no hay una ley de partidos, si entiendo bien, ¿no es así? Y hay, por lo tanto, un vacío enorme de modos de ocurrir la política para que esta referencia al elector sea pues cierta. Entonces, en vez de una ley de partidos que no hay, hay unos poderes para publicitarse. Entonces, realmente, yo creo que la imagen del elector es de una fatiga, de un cansancio, de un descrédito, y que esta fiesta democrática tiene un cierto sabor a derrocha, a fanfarria, que yo creo que la afecta en su estructura moral, en su definición misma. En economía pura tiene un efecto redistributivo que de otra manera no se hubiera producido, no se hubiera gastado lo que se ha gastado y ha animado la economía del país, cosa que hasta ha advertido el señor Vázquez Bazán en estos últimos 2 meses. Si no fuera... Las legislaciones que han tomado en cuenta los gastos de campaña partían de 2 principios fundamentales. Uno de ellos era igualdad de oportunidades, y la segunda, impedir la hipoteca a grupos económicos de poder. Bajo esas 2 ideas se han discutido en la década del 60 y 70 en toda Europa. Y justamente uno de los elementos que pudiera, digamos, balancear los gastos de campaña era la subvención estatal. Es así que hay una legislación muy precisa, muy clara, y que ha meritado además que todas las campañas televisivas, especialmente, que es el medio que tiene mayor cobertura, tengan una calidad mucho más estimulante para el debate que lo que estamos viendo en principio en esta campaña electoral presidencial. Pero por otro lado también es notorio ver la capacidad que tienen las organizaciones políticas para ordenar determinados ejes de discusión de campaña. Es así que algunos partidos, sus candidatos se han ido, digamos, por la libre, en cambio otros han organizado de mejor manera. Entonces no es un problema tanto del sistema, sino la forma como se utiliza el sistema, y creo que eso es lo que habría que discutir también. Pero no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que hay que limitar el Bueno, gasto. usted es hijo del voto preferencial, dicho sea de paso. Bueno, no, yo he ganado elecciones de todas clases. No, pero con usted, voto preferencial. si hubiera habido lista cerrada, usted no ingresaba en el año 85. El año 85 no, yo era 20. Sí, pues, y por salí 3. Sí, pues. Así es.
Digamos que la modestia no es característica. Estoy hablando de hechos. No, está bien. Hechos. Además, todos recordamos la brillante campaña del 67. Yo no la califico. Sí, No yo la sí, brillante campaña del 67. Estaba muy chico César, ni se acordaba. 67 Ni no, se acordará. tenía 20 años. Soy 20 menos años. joven de lo que usted cree, Enrique. 20 años, le voy a decir a César un poema de Juana Ibarburú, ruego por el hijo de 20 años. Felizmente que la oración salió bien en este caso. Ah, sí, salió bien. Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos en unos segundos. ¿Puedes comentar tú? El año pasado. ¿Qué pasa? Sí. Tú estás. Sí. Tenemos delante el gráfico relativo a Acción Popular, como se puede apreciar. El quinquenio del 80-85 es el perfil de un gobierno que efectivamente se va desgastando. Desde un 45% que llevó a la presidencia al presidente de la UNDE, 45% dicho sea de paso que corresponde a los votos válidos, del universo de los votos válidos, ¿no? Si tuviéramos que aplicar la ley Alba Orlandini del año 84, esta proporción disminuiría ostensiblemente al 30.7, ¿no? Al final de su gobierno tenemos un 7.3%. 15 puntos le hubiera rebanado la ley Alba al porcentaje de Belaún del 80. Efectivamente. Qué espanto. Bueno, y esa es simplemente, ese abismo es el símbolo del descenso electoral del gobierno de Acción Popular que terminó con 7 puntos. Esta fue la votación nacional. Ese no, es la del Partido Popular Cristiano. Como se puede apreciar, Del PPC, digo. claro. Habría que señalar, sin embargo, que en el año 78, es decir, la primera cifra que aparece a la izquierda, el Partido Popular Cristiano recoge la votación, presumiblemente, del ausentismo de participación política de Acción Popular. Igualmente el 0.4 es en realidad el porcentaje que obtuvo el PPC como partido político independiente del Fredemo, ¿no? Entonces habría que tomar esa cifra muy cuidadosamente. Pero como se ve... Pero es gráfico, el gráfico es determinante. El PPC es un partido que se va a menos. Además, si observan entre el 9.6 del año 80 hasta el año 86, es un partido que bordea entre el 10 y el 15%. Y de ese porcentaje, en realidad, alrededor del 65% está concentrado en Lima y en las urbes costeñas del país. Esto es una demostración, en realidad, que el Partido Popular Cristiano difícilmente pudo enraizarse como un partido nacional, verdaderamente nacional, ¿no? Continuamos con los cuadros, por favor. Votación nacional Fredemo. Claro, hemos hecho una simulación sumando los dos partidos que hoy día pertenecen, ¿no? Esto es un simulacro de computadora. Claro. Tenemos una pendiente creciente de entre el 78 y el 80, que nos puede mostrar incluso que en aquel año el porcentaje de la sumatoria de ambos partidos estuvo alrededor del 55%, un porcentaje bastante alto, ¿no? Habría que ver cuál es el porcentaje en realidad que obtiene actualmente hoy día el Fredemo. Y luego hay una pendiente muy baja, ¿no? Yo creo que este es un perfil interesante del descenso y a partir del año 86 el repunte de estas dos organizaciones políticas hoy inscritas al interior del Fredemo, ¿no? Claro, esto es meramente teórico porque no incluye a Libertad. Así es. Sí. Y esto es APRA, Fernando. Este es efectivamente el APRA. Ese 35% que se ve allí, en realidad podríamos prolongarlo desde el año 31, es su tercio histórico. Luego un descenso producto de la crisis interna del APRA, ¿no? Que lo llevó a descender hasta un porcentaje del 22%, muy bajo, y incrementar claro, su votación. Como es nacional, no incluye el 16% de Justo Enrique de Barbieri en un determinado momento, ¿no? Efectivamente, Justo Enrique de Barbieri consiguió una de las votaciones más bajas, pero en realidad Mercedes Cabanillas mucho más superó baja. aún ese récord al revés. El 11%, ¿no? Pero magnífica candidata. Efectivamente. Ese 55% que ven ahí, en realidad es a partir de los votos válidamente emitidos. Es decir, si es que se hubiera considerado la ley que normalmente
digamos, se estipuló en la legislación peruana, Alan García hubiera superado la segunda vuelta, ¿no? Esa pequeña punta de ahí no pudo ser realidad por la ley que incorporaba los votos blancos y nulos a los válidamente emitidos, ¿no? De acuerdo. El siguiente cuadro, por favor. Izquierda Unida. Es una simulación también, porque en realidad Izquierda Unida solamente aparece como organización inscrita a partir de las elecciones municipales del 80, ¿no? Pero ahí tenemos su aparición en el escenario electoral con alrededor del 30% en el año 78, luego un descenso producto de la división en las elecciones presidenciales de hace una década. Las 5 listas en realidad apenas lograron el 14%, y una pendiente en ascenso hasta el año 86. Y tenemos luego el producto también de la división en elecciones municipales, que en parte es castigo de su propio de adhesiones políticas electorales, ¿no? Habría que ver cuál es el resultado hoy, quizá de las 2 listas de izquierda, para ver cuál ha sido el desarrollo de esta organización política en términos de tendencias electorales. Hoy es el día quizá del talud. Pues, presumiblemente, ¿no? Para algunos analistas. Quizá del talud. Bien, volvemos en unos segundos con el panel. Una es la elección de Sánchez Cerro. Es aplicando la ley ALBA, es decir, incorporando los votos nulos y blancos a los válidamente emitidos. Tenemos, en primer lugar, a la izquierda, la elección de Sánchez Cerro, con el 47%, y luego tenemos a Manuel Prado en su primer gobierno, José Luis Bustamante, Manuel Prado en su segundo gobierno en el 56%, al arquitecto Belaúnde nuevamente en el año 80 con el 30% y a Alan García con el 45%. Se puede notar en el cuadro que solamente hay 2 casos en el año 39 y 45 en que los 2 candidatos superaron esta valla. Eso en parte se debe a que hubo solamente 2 candidaturas en conflicto. Solamente en esos casos la posibilidad de superar esta valla permite que uno de los 2 candidatos supere esta cifra. Sin embargo, como se puede apreciar, desde el año 31, cuando hay competencia de más de 2 candidatos, la posibilidad de superar esta valla impuesta por la ley ALBA es casi imposible. O sea, de los presidentes elegidos desde el 31, solo 2 hubieran podido sobrepasar el 50+1 de la ley ALBA. Más con una característica importante. Estamos delante de 2 elecciones, tanto el 39 y 45, con un universo electoral bastante disminuido. No votaban, por ejemplo, las mujeres, no votaban los jóvenes entre 18 y 21 años, no votaban los analfabetos. Es decir, el universo electoral era muy pequeño, era además un universo electoral urbano, y además la confrontación era entre un candidato con un gran apoyo y un candidato opositor menor. Yo creo que en el gráfico permite apreciar la discutible ley de los votos válidamente emitidos. Bien, y ahora entramos a lo de la cifra repartidora, que es inquietud de muchos televidentes. Enrique. Hay una cierta confusión entre los electores que creen que la nueva ley electoral se debe discutir al inicio de la primera legislatura del nuevo gobierno, ¿no? Pero sobre la cifra repartidora habría que señalar lo siguiente. Efectivamente es un cociente para distribuir las bancadas de acuerdo al porcentaje de los votos obtenidos por cada agrupación política. Pero acá hay un hecho que yo quisiera resaltar, y no sé si es que me acompañan en la discusión, lo siguiente. ¿Por qué se distribuyen los escaños de diputados como ahora se distribuyen y no es de otra manera? ¿Le corresponde realmente a Lima 40 bancadas? más. Le corresponden más, efectivamente, le corresponden 55. Si en un sistema proporcional de lo que se trata es de que exista una correspondencia entre votos y escaños, estamos en un sistema que va a distribuir estos escaños de una manera errada. ¿A dónde han ido a parar esos 15 escaños sobrantes que le correspondían a Lima? Yo les puedo señalar que hay 14 departamentos a donde han ido a parar estos escaños, 14 que podremos denominar departamentos sobre representados. ¿Quiénes son? La Libertad, Piura, Cajamarca, Ancash, Lambayeque, Amazonas, Loreto, Ica, Callao.
Madre de Dios no tendría que tener ninguno. No, pero existe parte de la legislación que eso también es universalmente estipulado, que por lo menos debe haber un representante por circunscripción como mínimo. A partir de ahí se distribuye. Lima es castigada. ¿Y cuáles son los efectos de este tipo de distribución? Están haciendo una simulación en el Parlamento del 80 y el 85, que Acción Popular, con el 39% de los votos, no le corresponde, como usted dijo, como debe ser en realidad, el 39% de los escaños en la Cámara de Diputados. ¿Sabe cuánto le correspondió? 54%, mayoría absoluta. ¿Cuánto sacó el APRA en la votación para diputados? 49%, menos de la mayoría absoluta. ¿Cuántos escaños tiene actualmente en la Cámara de Diputados? 60% de los escaños. ¿Qué consecuencias ha tenido para el sistema político y para el juego político de la última década? Una distorsión. Creo que muchos estarían de acuerdo en pensar que justamente el Congreso y la Cámara de Diputados fue, algunos lo señalan quizá, como un apéndice del Ejecutivo, apéndice producto de esta mala distribución, de esta falsa distribución. Creo que la ley intentó, además que era una disposición transitoria de la Asamblea Constituyente en el año 79, ha permitido esta distribución no solamente errónea, sino que hasta ahora no hay manifestación de ningún político por querer cambiarla. Yo creo que esto también debe ser parte de la discusión de una nueva ley electoral. Yo me atrevo a decir incluso que en la elección de hoy día van a haber muchos parlamentarios, por lo menos 15 que no van a ingresar justamente por esta falsa distribución. Una especie de justicia descentralista que en lo que en realidad oculta es un centralismo que no se va a superar por una distribución de escaños. Yo creo que este es un tema que se debe discutir también en una próxima ley electoral. Hoy día, día de prohibición publicitaria, día en que la ley determina que es inmoral, que es ilegal, que no es pertinente hacer publicidad, el diario La Tribuna, hoy a cumplir con Dios y la candidaturas que aparecen espontáneamente, en realidad no se da en cualquier tiempo, deben haber un entorno necesario. Y en países del tercer mundo, y especialmente de América Latina, no es un caso único el caso peruano. Por ejemplo, es el caso de Bolivia, que luego de su gran hiperinflación, de la crisis del sistema de partidos, emerge el año pasado la candidatura de Palenque como un candidato independiente y que logra derrotar a los grandes partidos políticos, al ADN, al MNR y al MIRE. Logra conquistar el 47% de la elección. El caso peruano también tiene algunas características parecidas, es decir, una candidatura espontánea, independiente, al margen de los partidos, que va a provocar efectivamente la crisis de este sistema de partidos, la emergencia de nuevas organizaciones políticas. Pero, digamos, hay algunas semejanzas que hacen pensar que en estructuras y sociedades donde los partidos políticos no están profundamente enraizados, se permite la aparición súbita e incluso de sorpresas como la que estamos viendo ahora. No sé qué piensan ustedes. Bueno, yo pienso que hay mucho de eso, que hay un caldo de cultivo, no es así, de alternativas distintas a estas convencionales. Y que que la estructura de los partidos se desvanece. ¿Cuántas elecciones estamos pasando en 12 años? 8 elecciones. No podemos juzgar duramente un electorado que tiene todo el derecho de buscar opciones. Yo creo que esto, entonces, bajo esas circunstancias... Fernando, nadie está juzgando duramente al electorado en busca de opciones nuevas. Nadie. Estamos tratando de examinar el fenómeno con la mayor frialdad posible. Muchos analistas sí, César, pero lo que quiero decir es que justamente estas salidas, esos intentos de búsqueda de candidaturas de organizaciones políticas nuevas, es la consecuencia de la fatiga, pero también sometida a pruebas, que es la octava prueba, ¿no? Así es. Sumamente importante. Yo creo que uno de los hastíos más profundos del electorado peruano es el hastío de la política en tanto verborrea, la política en tanto oralidad, la política en tanto promesa o prestidigitación. Y por lo tanto hay una apuesta visceral, profunda, instintiva hacia todo aquello que puede ser parco y técnico. Pero independiente, incluso tomando lo que tú dices, de ese lenguaje conocido del político. Así es. Porque todos estos candidatos recogen un lenguaje sencillo, distante del típico lenguaje político, ¿no? Claro, distante de esa retórica andaluza que de algún modo ha asignado la política peruana
a través de los años, ¿no? Curiosamente, César, el primer político que utiliza de alguna manera la demagogia es también un candidato que en el año 1902, el presidente Billinghurst, gana súbitamente una elección. Un mes antes, Basadre sostiene que se decía que había un candidato que hacía campaña en provincias. Haré precisiones, ¿no? Haré precisiones. Y en la manifestación del 19... Sí, vamos a hacer la precisión histórica. En la elección de 1912, justamente la gran manifestación de Billinghurst fue comparar el famoso pan grande contra el pan pequeño, que podía mostrar Antero Aspíllega, miembro del Partido Civil, del partido gobernante en aquel entonces. Hay precisiones. En primer lugar, no es el primer político que usa demagogia. Demagogo es el conductor de multitudes. El gran conductor de multitudes, sin ser demagogo de la historia del Perú, es Nicolás de Piérola. Billinghurst usa el eslogan, y su eslogan fue pan grande. Su símbolo electoral fue pan grande, y se le apodó pan grande. Y además, Billinghurst no gana las elecciones, frustra las elecciones. Salen las masas a las calles y no dejan votar. Y entonces Billinghurst se hace elegir presidente por el Congreso de la República. Doctor Chirinos, pero quizás la asociación interesante era un candidato que no era favorito, un candidato que aparece súbitamente. No. Vamos a distinguir, pues. Bueno, los resortes legales estaban en manos del candidato civilista, pero la popularidad siempre estuvo al lado de los demócratas, desde Piérola hasta que murió Piérola. Me apoyo en Basadre cuando dice a comienzos de mayo del 12, poco menos de un mes antes de las elecciones, comenzó a circular la noticia de que un candidato hacía campaña en provincias contra el favorito Antero Aspíllega. No, Basadre se equivoca, pues, porque el último título de Billinghurst era ser alcalde de Lima. Fue alcalde de Lima, efectivamente. Pero digo, súbitamente, estoy hablando de un candidato que no era el favorito. Claro que era el favorito de las masas. Apareció como el candidato de las masas a partir de la manifestación del pan grande. Y dice, es el símbolo de las excesivas promesas electorales que luego los candidatos triunfantes no cumplen, de los anuncios tentadores y magníficos lanzados sobre la eterna credulidad del pueblo para conquistas de sus votos y sus simpatías, sanciona Basadre. Pero, digamos, efectivamente es un ejemplo el que más se pudiera acercar de un candidato que, no siendo mayoritario, digamos, en el mediano plazo, aparece conquistando la primera magistratura, aunque duró poco. Lo que usted señaló acerca del paréntesis, en realidad habría que decirlo, fue un golpe de Estado, ¿no? Con sanción del Congreso. El Congreso eligió a Benavides presidente provisorio porque Billinghurst tramaba un plebiscito para disolver el Congreso. De manera que es un golpe de Estado constitucional. Provocó una inestabilidad política, efectivamente, la candidatura y la presidencia. De la Libertad, cuyo número de electores asciende a 574.998 y van a escoger 11 diputados. Seguidamente el departamento de Piura, también norteño, cuya cantidad de electores es de 525.696, y al igual que la Libertad, elegirán 11 diputados. Ambos departamentos del norte del país tienen el número de diputados la cantidad más alta. Tenemos igualmente un departamento norteño, Cajamarca, con 418.776 electores que van a elegir 10 diputados. Seguidamente el departamento de Junín, con 501.360 electores que van a elegir 10 diputados. También uno de los departamentos con mayor cantidad de electores y con mayor número de diputados para escoger. Es un departamento del centro del país, es un departamento cuya concentración poblacional es sumamente importante
en realidad es el 5% del total nacional. Ahí tenemos en la pantalla al departamento de Ancash con 426.637 electores que van a elegir 9 diputados. Es el departamento además que tiene la mayor cantidad de provincias. El departamento de Ancash además concentra el 4.3% del electorado nacional. Seguidamente tenemos el departamento de Arequipa con 459.340 electores. Arequipa va a elegir 9 diputados. Arequipa a su vez es región. Es el departamento también que concentra uno de los mayores porcentajes, el 4.6%. Hola. Seguidamente, Lima provincias. Lima, como se conoce, está dividido en dos circunscripciones. El caso de Lima provincia, es decir, sin contar Lima metropolitana, que tiene 348.139 electores, va a elegir 9 diputados. Separado de esta circunscripción está Lima metropolitana. El departamento de Cusco concentra 413.825 electores y elige 8 diputados. Es también uno de los departamentos más poblados y de mayor número de diputados a su vez. Lambayeque, otro departamento norteño, va a elegir 8 diputados y tiene 396.287 electores. Como se podrá apreciar, los departamentos norteños concentran una gran proporción del electorado nacional. Lambayeque concentra a su vez el 4.01% del electorado nacional. Podríamos señalar a su vez que estos departamentos son los departamentos costeños, que indican pues el proceso migratorio de hace 3 décadas. Callao, tenemos en la pantalla, va a elegir 7 diputados, 321.750 electores. A pesar de una superficie muy pequeña, el Callao concentra un gran número de electores. Es el 3.2% del electorado nacional. El departamento de Loreto tenemos en la pantalla. Con 288.968 electores. Va a elegir 6 diputados. Es el departamento de mayor amplitud en su superficie, pero como se ve en la pantalla, tiene un número de electores bastante menor del cual de lo que se puede suponer. Recordemos que Loreto fue dividido con otro departamento que fue Ucayali. Ahí tenemos en la pantalla Amazonas con 107.609 electores, elegirá 3 diputados. Amazonas tiene una concentración electoral relativamente pequeña, un 1.08%. Apurímac, el departamento andino del sur, concentra 133.402 electores, elegirá a su vez a 3 diputados. Hola. De la cédula de votación actual, pero deberíamos discutir algo que es mucho más, que en realidad es el origen de todo esto, que es la inscripción de los partidos políticos. ¿Por qué razón tenemos 9 listas presidenciales, 16 para senadores y 28 para diputados? El jurado en realidad recibe y acredita la inscripción de un partido con una cantidad X de firmas, 100.000 firmas, y la constatación de algunos comités departamentales. En realidad sé de buena fuente que en los últimos años no se ha acreditado efectivamente las listas, pero que en las listas estén adecuadamente suscritos muchos de los ciudadanos con su firma en la libreta electoral.
Además se puede, de alguna manera se puede dar un indicio de que esto en realidad no sucede. En 1980 hubieron 6 partidos políticos que no alcanzaron ni 20.000 votos, cuando en realidad la ley exige 40.000 firmas. Podría señalarse que aquel que firma no necesariamente puede dar su voto por esa organización política, pero efectivamente es un indicio que se repite en el año 85, donde hay cerca de 4 organizaciones políticas que no llegan, que tienen menos de 55.000 votos, cuando en realidad las firmas exigidas eran de 100.000. Yo me pregunto de dónde han salido las firmas. Ahora hay una cantidad tremenda de partidos políticos, ¿no? Y esto ha ameritado que la cédula sea mucho más grande de lo que debería ser. Las que estuvimos conversando hace un rato, ¿no? Efectivamente, estas campañas muy concentradas en las personalidades están estimuladas a su vez por el sistema presidencial. En otros sistemas parlamentaristas esto es una competencia un poco más ideológica y programática. Creo que incluso el mismo sistema de representación y de combinar el presidencialismo con quizá una fortaleza del Ejecutivo podría ser interesante en una discusión programática que además deseche, entre otras cosas, la frivolidad que hemos estado, digamos, comprometidos a lo largo de los 3 últimos meses. Claro. En la mañana el presidente de la República decía que el desgaste del poder era una suerte de destino inexorable de los mandatarios y de los regímenes. Pero el desgaste no es una ley ni divina ni física, no pertenece a la mecánica celeste, pertenece al fracaso, pertenece a la jurisdicción del fracaso. Se desgasta quien fracasa, se desgasta quien arruina un país, se desgasta quien hace del poder un manejo arbitrario, caprichoso e ineficaz de la administración pública y quien empobrece más a un país pobre. No se desgasta Felipe González, no se desgasta François Mitterrand, no se desgasta, como lo dijo Chirino Soto, Ronald Reagan, que hubiera conseguido un tercer mandato, ¿no es cierto? Y entonces llegamos a otra de estas extrañas conclusiones. La conclusión de que el mito funciona también a veces como coartada en la política, ¿no? Pero en este caso también empobrece el sistema presidencialista. Y en el caso nuestro hay una combinación de desgaste de los líderes políticos, también fue el 80-85, hay que ser justos, pero combinado a un deterioro del sistema de partidos, que es lo que hemos dicho también en el caso boliviano, y que permite que el mito reemplace a la realidad, y permite también la súbita aparición de personajes como el caso de Bolivia de Palenque y en este caso de candidaturas independientes, de una crítica a las organizaciones políticas que a mí incluso me parecen peligrosas. Yo creo que hay que criticar a las organizaciones políticas, hay que exigir la democratización de las organizaciones políticas, es necesario dar una ley de partidos, una nueva ley electoral, pero creo que los partidos políticos son necesarios, son fundamentales, son los ejes sin los cuales no se puede gobernar efectivamente. Si no estaremos Claro, lo que pasa es que los partidos deben cambiar. Tienen que cambiar. El mito surge en la medida en que los partidos no interpretan ni representan el país real. Cuando los partidos se apartan del país real, entonces viene una suerte de informalidad. Hernando de Soto en las elecciones. Hernando de Soto ha metido su nariz en estas elecciones sin quererlo. Puede haber perfectamente esa vertiente. Pero yo quisiera precisar, hace un rato se señalaba que los partidos políticos han decrecido en adhesiones. Yo creo que algunos han decrecido y van a decrecer en adhesiones electorales, pero creo que a partir de la década del 80 no se logró, no hubo una compensación de un sistema de partidos estructurado y una militancia de adhesiones realmente programáticas. Eso no, seguimos teniendo partidos chicos, orgánicas y programáticamente. Pero quizás el doctor Ferrero podría indagar conmigo en esta paradoja. Efectivamente, los independientes recaban adhesiones que los partidos exhaustos a veces no tienen capacidad. Que va a haber segunda vuelta, encuentra los límites de lo que discutíamos también en la mañana. Es decir, la segunda vuelta que por primera vez se va a dar en nuestro país va a traer un importante proceso de polarización, indefectiblemente, propio además del sistema. Sin embargo, acá se ha hablado de acuerdos, de puntos de encuentro. Históricamente, sí, la segunda vuelta induce a la polarización
y a pesar de que en este programa se han sentado algunos elementos importantes de acuerdo, tengo la impresión que justamente los límites están dados en que luego de una campaña de, digamos, 45 días, donde van a estar presentes, además, creo yo, espero que me equivoque, una campaña de desprestigio, como creo que ha sido más o menos el recorrido de estos últimos meses, una campaña donde probablemente la táctica política va a estar por sobre encima de los planteamientos programáticos. Pero lo dicho por Alberto Fujimori y lo dicho por Mario Vargas Llosa, que ha sido realmente tan recíprocamente conciliador, no anuncia ese escenario agresivo que tú estás pintando, ¿ah? No. Anuncia una segunda vuelta más bien tibia y mediana, Pero, en términos de énfasis o de posibles agravios. ¿sabes cuál es el problema, César? Que es competencia. Y por lo tanto es necesario conquistar votos. Sí, pues, pero no tiene que haber chavetazos cuando uno compite. Efectivamente, digo, espero que eso no sea así. Pero en cualesquiera de los casos, la disputa, incluso programática, va a tener que tener contornos muy delimitados. En todo caso sería una polarización teatral, una polarización ficticia, Por porque eso hablo de táctica. son dos centros compitiendo. Por eso hablo de táctica. Más como Entonces, táctica, más como yo creo que pragmatismo. eso es clarísimo, ¿no es Estoy cierto? en total desacuerdo con yo creo que los dos que han llegado a la segunda vuelta son los dos más próximos. Y creo yo que sí, es cierto, son los dos que están más cerca. Y cierto que no... De la noche que exista una autocrítica, una visión mucho más realista y fría de la sanción para algunos de ellos. Creo que en toda elección hay ganancias y pérdidas, ganadores y perdedores. Hay una que es la formal, la que nos están dando las encuestas, pero también hay otra que normalmente no se dice, que es las derrotas de aquellos que tenían muchas expectativas. Es la derrota de las expectativas. Y allí hay algunos derrotados importantes. Uno de ellos es el Fredemo, eso tienen que reconocerlo. Hace aproximadamente 3 meses, el Fredemo, en algunas encuestas, no solamente tenía la primera mayoría, sino estaba muy cerca de superar la primera vuelta. De cerca del 51% al 33% es un descenso tremendo. Si las elecciones hubieran sido en noviembre, hubieran ganado las elecciones. Es la frustración, creo, de un importante sector de ver, creo yo, que aquella independencia que había sido cuidadosamente promovida por Vargas Llosa se fue esfumando y en el camino encontró a Alberto Fujimori. Tan es así que esta independencia también es coyuntural. El caso mismo del alcalde Belmo. Él no pudo evitar el descenso del Fredemo, no pudo evitar, a pesar de que es el alcalde que ha tenido uno de los mayores respaldos electorales, 45%, hacer una campaña la última semana, la semana decisiva, y no pudo evitar. Es decir, el electorado en ese sentido se cuida mucho de sus adhesiones hacia figuras independientes. Estamos viendo el ajuste ya de las cantidades entre los dos principales partidos y realmente es casi un empate. Un 33.7 contra un 31 es casi un empate. Y creo yo que en el caso del Partido Aprista también. Efectivamente, el Partido Aprista queda sancionado por las urnas e indudablemente es su más baja votación de la historia. Tienen que recapacitar, tienen que desarrollar una política que los aparte de los caudillismos, a pesar de las demostraciones de una militancia sacrificada, como se vio en el meeting de la última semana, ¿no? Una militancia que creo, a pesar de todo, y curiosamente y paradójicamente estuvo, digamos, siempre pasmado ante la figura de un presidente que realmente ha llevado al país a un deterioro sin parangón en la historia. Ha habido heridos, ha habido contusos, ha habido cierta mortandad en estas elecciones. Efectivamente. Probablemente la bubónica se ensañó con la izquierda. Así es. Porque ahí podemos hablar francamente de ese videoclip musical de Michael Jackson, donde figuras llenas de vendajes y de harapos, digamos, muy poco agradables, desfilaban en este baile cadavérico. Hay 2 difuntos esta noche. Hay 2 difuntos políticos. El doctor Henry Pease
con toda su caballerosidad, con toda su inteligencia, con toda su bonomía, y el doctor Alfonso Barrantes, que evidentemente será, estoy seguro, removido cordialmente de Izquierda Socialista, y todos creemos que el liderazgo le corresponderá a Enrique Bernales, quien ha estado esperando con mucha pulcritud, con mucha paciencia, no este descalabro, sino la oportunidad que el electorado podía darle. Esta es la oportunidad. Justamente en esta lista de pérdidas estaban las izquierdas. Y digo por expectativas también, entonces, el caso de Alfonso Barrantes es clamoroso. Es el único candidato de todos los importantes que candidateaba por quinta vez. Era el candidato más conocido, uno de los candidatos que probablemente tuviera el mayor carisma, el candidato que ostentaba además ostentó un cargo público importante, es el candidato del Acuerdo Nacional, que supuestamente personificaba el Acuerdo Nacional, es el candidato que supuestamente se llevó los votos de izquierda, y sin embargo, el 4.5, 4.9 es una sanción, creo yo, definitiva. En el caso de Izquierda Unida, efectivamente también, ¿no? La división de las dos izquierdas es casi el equivalente a lo que sucedió en el año 80, creo yo, maximizado. Porque en el año 80 hubieron 5 candidaturas, sumadas daban 14 o 15%. Ahora, entre ambas suman escasamente el 11%. Yo creo que la perestroika fue motivo para mucha prédica, pero efectivamente lo que se tiene que cambiar no es solamente los discursos, sino las prácticas políticas. Tenemos secretarios generales en muchos de los partidos políticos de izquierda que se eternizan, y no digo solamente en el caso de nuestro conocido Partido Comunista, sino en el caso de los de izquierda socialista. Nuestro amigo Manuel Dahmer, que estuvo acá, secretario general de su partido desde el año 1974, ¿no? Y así podríamos desarrollar una serie de elementos de práctica política que deben ser cambiados, porque de lo contrario tenderán a desaparecer definitivamente, ¿no? Fernando, nos han pedido la repetición de este sorprendente cuadro que con el 55% del escrutinio no formal de apoyo hemos podido desarrollar. Adelante, control. Proyección nacional de escrutinio, presidente. Nacional al 55%. Fredemo, 33.7%. Partido Aprista Peruano, 14.5%. Izquierda Socialista, 4.9%. Izquierda Unida, 6.2%. Cambio 90, 31.0%. Otros, 1.7%. Blancos y nulos, 7.9%. Primer lugar,